es una chiapanecada de Arcano Radio, otra forma de escuchar para ver el mundo. En algún lugar del Cañón de Sumidero, la revista de Arcano Radio. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para el mundo. ¿Nos acompaña? Preservamos y difundimos nuestras raíces históricas para reafirmar nuestra identidad en el presente de México con las obras del Premio UNESCO de Literatura, Mario Luis Altuzar Suárez. Editados por Publicaciones Aldean. A un clic de la revolución del espíritu en el despertar de la conciencia, ¿en dónde? En Amazon.com. Los cuentos Los Herederos, 7 cuentos desde Balún Canán y más, y una obra de teatro en un acto. Incluye El signo de los tiempos, que fue galardonado con el Premio UNESCO de Literatura 1992, la Medalla al Mérito Literario de la Libre Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Caso de Plata de Saint-Malo, Francia, entre otros. Tercer Imperio, una colección de 45 cuentos. El tercero le da título a la obra, en donde se detalla la tercera coronación del emperador mexicano para evitar regresar el poder que buscó durante 20 años. Alux Caas, Enano Maldito, testimonio literario de la dictadura que sufre México. Reúne cuentos y poemas publicados en el Club Los Retos de Dácil en las Islas Canarias, España. Cortejado por sus eunucos intelectualoides, protegido el engaño por sus mascotas habilitadas de sicarios y robots digitales. Nanocuento, enlace intangible, responde a esa urgencia y exigencia de responder a nuestra responsabilidad histórica de actualizar y homologar la creación literaria para responder a las necesidades de los lectores y alcanzar a los avances tecnológicos y científicos que afectan positiva o negativamente a la convivencia social de la no tan generosa y si salvaje era digital. Los poemarios. En Cántico Silente, rescata la técnica de la reina de la poesía, el soneto en endecasílabos con 2 cuartetos y 2 tercetos, en la musicalidad estética de la rima. Con las ovaciones de mediodía, la cristificación poética, compilación desde la clandestinidad masiva en los periódicos y revistas con más de 100.000 ejemplares diarios, recoge la alegría, la paradisiaca y acogedora residencia del llamado hombre común. Los cánticos de cohabitación redentora son la rebelión a la dictadura cibernética del onanista culto al individualismo del tercer milenio, y profundiza en sus cánticos de cohabitación redentora, en la función primaria de la belleza y el arte estético poético de religar al hijo con su padre, al hombre con Dios. Proyecta La Hora de los Muertos, homenaje vigente a las víctimas del terrorismo nuclear en Hiroshima y Nagasaki. Son 30 poemas, 1 de prólogo, 2 de corolario en los 5 soles mexicas, con el juez supremo. Ese ser alejado de la malicia al ser nonato, recibe a los testigos del apocalipsis nuclear. Con sus novelas, Nahual del Sexto Sol se decodifican en Palenque, Chiapas, México, las claves del sendero de Quetzalcóatl en la consumación de los tiempos de las estructuras del pecado, anunciado por el profeta. Se decodifica su epicentro en Palenque, Chiapas. Historia, esoterismo y misticismo para entender nuestro presente en el mundo. El Adam Cartman, en la conspiración del fin del mundo, es el gran iniciado que ilumina al Hijo del Hombre para protegerlo en la gran oscuridad del sistema económico, político y social que enfrenta su derrota en la gran batalla final, pese a sus conspiraciones masónicas, policíacas y de espionaje. Los ensayos. La primera edición fue por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la palabra Último Reducto de Libertad, Manual de Periodismo. Plasma su experiencia en más de 50 talleres de actualización y ética periodística en la República Mexicana. La libertad de expresión no es una gracia otorgada por los hombres y mujeres del poder, es el libre albedrío del pensamiento otorgado por el soplo divino. Vigencia de Juárez, rescata del grosero manoseo político doctrinarios cuatrotero, a la imagen del gran estadística reconocido por el mundo en su defensa de México. El mejor ensayo que he leído, dijo el hoy desaparecido Carlos Ravelo, quien fue jefe de información de Excelsior y El Universal. Hay mucho más.
No espere más, en un clic en las librerías de Amazon.com y también en el 961-237-5363 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo del punto geométrico en que se encuentren nuestros queridos cercanos visitantes. Sean bienvenidos a esta su chiapanecada, donde le recibe su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altuza Suárez, y ahora con equipo completo ya llegó y se integra Miguel Ángel López Hernández, la agilidad, la constancia de las organizaciones sociales. Miguel Ángel, buenas tardes. Información en las organizaciones actualmente en los datos de Chiapas, especialmente en la Tarima y Altamirano. Llevan una semana muy activa los caracoles zapatistas, que ahorita les voy a platicar un poco más de ellos. Mi querido Ruperto Portela, el periodista leyenda. Aquí estamos, Mario. Ya sabes, después de 2 semanas que suspendimos por algunas circunstancias el programa, regresamos y estamos de viva voz y ojalá vienen, nos vean, nos escuchen, hagan los comentarios y nos manden, aunque sea una felicitación o otra cosa. Sí, porque la vida es una chiapanecada. Bueno, lamentablemente, pues la vista todavía me sigue fallando. Tuve que ir a la Ciudad de México para tratamiento. El 5 de septiembre me van a dar el tratamiento láser. Y pues esto está muy desgastante porque se va prolongando y prolongando. Y en el viaje de regreso, no sé si fue por el aire acondicionado, pero caí de bronquios, ya no podía levantarme. Apenas ayer ya me sentí mejor y pues quien manda en casa se enojó porque iba a venir aquí a Chiapanecada, pero no podemos faltar a este compromiso, a esta alegría de servir a la comunidad chiapaneca en particular, de México en general y del mundo a nivel universal. Mi querido Ruperto, pues estamos no celebrando, sino conmemorando el 80º aniversario en que inició el terrorismo atómico, el terrorismo nuclear allá en Hiroshima el 6 de agosto de 1945 y que fue el preludio, fue el anuncio de los 3 días de oscuridad que venían a partir de 1995 y que estamos viviendo esta oscuridad terrible y espantosa y que pues ha permitido y ha facilitado que vividores, esos rivales que siempre se aprovechan de todo, abusen de las personas. Tú mencionabas un caso muy particular que llamó poderosamente la atención de esas riquezas fabulosas que se hacen después de que Pablo Salazar Mendicuchía deja una deuda de 800 millones de pesos y que ahorita pues, es una cantidad impagable en 3 administraciones. Tú hacías un recuento muy claro y preciso y que incluso decías que no te cuadran las cifras del actual secretario de Hacienda de la nueva era. No, mira, aquí estamos hablando de una historia de rapiña, de saqueo al estado de Chiapas. Un estado vulnerable, donde me estaban diciendo que a estas alturas, a estas fechas, tenemos aproximadamente un 82% de la población chiapaneca en pobreza y otro tanto en pobreza extrema. Pero el contraste es que los gobernadores de la nueva generación de este siglo todos han salido millonarios, si no millonarios también escandalosamente ricos. Es el caso de Pablo Salazar, es el caso de Juan Sabines, es el caso sobre todo, el caso de Manuel Velasco Cuello, donde está implicado y está señalado por un saqueo de 16,000 millones de pesos, nada más, y tiene una cuenta pendiente en la auditoría superior de la Federación por 4,000 millones de pesos.
O sea, aquí todo está muy claro y pues como que te digo, a mí las cuentas no me cuadran porque si acusaron a Juan Sabines de que endeudó al Estado de Chiapas por 22,000 millones de pesos, más otros 20,000 millones de pesos en facturas pendientes, bien dicho, de acreedores y a las contratistas. Bueno, ya llevamos ahí 42,000 millones de pesos, más el 18% que dicen que aumentó la deuda del Güero Velasco, ya llegamos a 46,000 millones de pesos. Y aquí el secretario de Finanzas, el secretario de Finanzas, Francisco Manuel Antonio Pariente Gavito, mejor conocido como Manuel Pariente, nos habla de una deuda de 18,800 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera Rutilio tiene razón en lo que dijo, que él dejó todas las deudas saldadas y que además pagó una parte de la deuda que tiene el Estado de Chiapas. Parecería ser que le da la razón al actual secretario de Finanzas de la nueva era, y que en el caso de Manuel Velasco es tan escandalosa la situación que tienes, por ejemplo, esa plaza Ámbar, que está en la salida a Chiapa de Corzo, que era un terreno comunal y que en complicidad con la Cámara de Diputados, el Congreso local, supuestamente lo compraron a precio de ganga al gobierno federal y ellos lo remataron a un precio mayor todavía de ganga a un particular que no querían reconocer y que al final de cuentas salió como propietaria la señora Leticia Coello, y que es un saqueo bárbaro. Tienes cantidad de predios con el cártel, porque posiblemente dejó saldado Rutilio la deuda, posiblemente, que yo no sé realmente si es cierto, pero sí sabemos que él consolidó el cártel inmobiliario en Chiapas, en donde se despojó a mucha gente de sus propiedades para entregarlas, por ejemplo, a la familia de Manuel Velasco. Tenemos casos concretos de 5 hoteles en Palenque. Entonces, tienes tú esa cifra, pero esa cifra yo creo que es una pequeña, una pálida muestra de lo que realmente saqueó ese señor, que se le considera el padrino de México, al recibir el beso en la mano de la recién investida presidenta de México, y que incluso se agachó desde el podio, donde asumió y protestó como presidenta. Ya era presidenta cuando llega Manuel Velasco y ella se agacha y le da la mano para besarle la mano, tipo siciliano. Y me recordó claramente la película de Mario Puzo, El Padrino. Estas deudas que tenemos pendientes, creo que también están y se van agravando más en las comunidades, mi querido Miguel Ángel. Sí, así es, maestro Mario, maestro Roberto. Mucho de lo que en este encuentro zapatista se está dando en uno de los caracoles que están aquí en Chiapas, en el estado del sur de México, pues analiza mucho de lo que es el capitalismo a un nivel más pues internacional, en un ambiente de globalización. Sabemos que este sistema más bien se marca a intereses de familias personales, a intereses de proyectos personales, de ambiciones personales, y una de las que se está marcando ahora con este nuevo cambio generacional de partidismo, en donde surgen otros nuevos actores como son de los ámbitos religiosos, pues es un llamado desde los caracoles zapatistas a integrar todo un tipo de cosmovisión en general,
que dé una ruta verdadera, ¿no? En donde se respete la soberanía, la autonomía, que cada pueblo vaya sugiriendo, y no solamente sugiriendo como una opción de votación a mano alzada, sino una opción que se ha venido manejando desde estos territorios autónomos. Un ejemplo que se puede contar vivamente puede ser también Cherán, uno de estos pueblos autónomos que dan ejemplo de una autonomía. Otros ejemplos pueden ser los caracoles zapatistas, donde desde la comunidad se abastecen las necesidades primarias, entre ellas la soberanía alimentaria, la soberanía tecnológica y la soberanía educativa. Si nos vamos a la Segunda Guerra Mundial, haciendo un pasado de retroceso, muchos de los sistemas que actualmente se han occidentalizado, pues marcan una familia tradicional en una visión de posguerra, ¿no? La familia americana que viene con sus 3 hijos, la pareja ideal, marcado por muchas películas. Voy al punto. Esto de las películas ha permitido que las ideologías de otros países, de otras naciones, se vayan perpetrando en la conciencia juvenil. Y claro ejemplo son las músicas, los narcocorridos, el reggaetón. Mucho de esta migración de los pueblos originales hacia Estados Unidos, ya cuando regresan hacia sus pueblos originarios, traen una visión ya diferente, más occidental. Entonces esta parte es la que ha dado más que libertades, ha dado libertinaje, haciendo un tipo de mercadotecnia que ahora conjuga política, narcotráfico, empresas y muchos actores más, hasta la religión. Entonces, viendo todo este panorama en global, podemos saber de que la tirada actualmente de Claudia Sheinbaum es entregar un gobierno bien, funcional, para declarar si tal vez la siguiente, ¿cómo se le llama? Merkel, ¿cómo se llama la otra? Presidenta. Margaret Thatcher. Ajá, apuntándose hacia la UNESCO. Algo así podría yo comentar, que se va a ver en estos caracoles zapatistas. No veo en dónde puedan pensar eso de Claudia, cuando es tan visible el fracaso que tiene y que únicamente a base de pagar está manejando su imagen, pero que no es real. El pueblo, si lo ves a donde va, hay repudio, hay rechazo. Entonces lo único que existe es una ficción, un espejismo en donde ella cree que esa es la realidad, pero yo no la veo realmente ni para dónde. Yo más bien veo que están preparando la graciosa huida, porque si bien Andy, todos los medios o los que son afines a los peloteros están hablando de que Andy se fue de vacaciones y gastó mucha lana como el papá allá en Tokio, pierden de vista una cosa. Oye, no gastaron mucho. Les dice Andy que él solamente pagaba 7,500 pesos por noche y además que le daban el desayuno. Oiga, 7,500 pesos por noche, pero 7,500 pesos son un mes de sueldo con el salario mínimo que tenemos. Eso es grave, pero ese no es el punto. El punto es que todos se están distrayendo sobre el supuesto gasto que está haciendo contra lo que es la miseria en que están sometiendo al pueblo mexicano. Pero ¿es realmente ese el punto? No. Andy fue de avanzada junto con un operador que es el brazo derecho de López Obrador. Alguna cosa fue de avanzada a Japón. ¿Por qué? Porque el 12 de julio se detectó la salida en un avión militar de Andrés Manuel López Obrador, que hizo escala en Rusia, en un poblado de Rusia, y que llegó a Tokio, Japón. ¿A qué fue a Tokio, Japón? Tenemos el único antecedente de alguien que se interesaba mucho por Japón, era Fujimori, que en un momento determinado, desde el avión, le inventó la madre de los peruanos y le renunció a la presidencia cuando su avión iba a Tokio. Y ya llegando a Tokio ya él había pedido asilo político. Hacia allá fue Andrés Manuel, y que Andy únicamente fue de avanzada y nos distraen sobre lo oneroso de los gastos. No, ya están preparando la cosa vida. Y Claudia Sheinbaum
también está preparándose para esa salida. Porque analiza las mañaneras, es un desconcierto total en cada una de las declaraciones incongruentes y que sigue lanzando elementos para distraer con la liberación de un secuestrador. Que dices, ok, fue torturado por Palomino, ¿está probado o no está probado? ¿Que está en la cárcel Palomino? Sí está en la cárcel, pero ¿quién lo metió a la cárcel? Lo metió el sexenio anterior, no el sexenio anterior ni López Obrador. Lo había metido Enrique Peña a la cárcel, a Palomino. O sea que ellos no lo metieron a la cárcel. Que Israel, sí hubo un montaje, pero no es culpa ni responsabilidad de Rafael, de Carlos Loret de Mola. ¿Por qué? Porque lo que es la autoridad, o Sergio García Luna, como le quieren echar la culpa a él, y Palomino, contratan los servicios de las televisoras y de los medios y les presentan un escenario. Quien hace el montaje es la autoridad. El medio únicamente fue a cubrir a lo que se le invitó a una conferencia de prensa o a una cobertura. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del medio de haber atendido el comunicado o la información de la autoridad? ¿Por qué sueltan Israel? Y que la primera declaración que hace Israel Vallarta en la camioneta, que la padre hace una transmisión en vivo, que dice, Loret, te quiero ver de frente. Se vio claramente que la liberación de él responde para atacar directamente a Carlos Loret de Mola. ¿Por qué es el ataque a Carlos Loret de Mola? Porque es posiblemente el primero de los bastiones que sostienen la libertad de expresión en México. No es el único, obviamente, hay muchos, pero ya algunos están siendo sometidos, los de mediano tamaño, como el periódico Tribuna de Campeche, como el compañero de Acapulco, que son medianos. A los pequeños, que ya no nada más son periodistas, sino que son amas de casa, por medio de la violencia política de género, que te tengas que someter. Y si no te sometes, te va a aplicar la persecución a la Fiscalía General para que vayas a la Cámara de Senadores a ofrecer una disculpa pública, como lo hizo Noroña. Entonces ahora va contra los grandes y mientras están todos distraídos entre el juego que todos jugamos contra Loret, está pasando, el gobierno para octubre o noviembre lanza su nuevo sistema de información, que es televisión, radio, internet y periódico, con esos impuestos y que lo han llevado a muy calladitos, con asesoría cubana y venezolana. Bueno, pues vamos a ver hasta dónde llega el ataque y la puñalada trapera a la libertad de expresión. Pero mira, a veces hablamos muy aislados de un tema y luego hablamos de otro, y luego hablamos de otro. Creo que aquí es un proyecto bien definido que trae desde López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum. El primer proyecto es atesorar y el poder. Y el primer poder... El dinero. El poder y el dinero, sí, sobre todo. Pero, mira, ya tienen bajo su cédula al poder legislativo, senadores y diputados y rinden cuentas a López Obrador y a Claudia Sheinbaum. O sea, todo lo que ellos dicen, eso es lo que hacen, aunque estén dañando al pueblo mexicano. Yo tengo una teoría de que digo que todas las reformas que hizo López Obrador, reformas constitucionales y leyes y normas, fue para beneficiarse, para acrecentar su poder, para tener el control de todo. Y ahí está, ya después, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tienen ya el INE, tienen ya a partir del 1 de septiembre al Poder Judicial de la Federación, y
van por la libertad de expresión, van por los periodistas y van por todo el dinero que hasta donde sabemos ya no hay dinero para pagar los programas sociales. Ya me estaban comentando que en lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum, creo que 9 meses, no tengo ahorita esa pelotita, ya aumentó la deuda en 1 billón de pesos más. Estamos en 18 billones y tantos. Y dice Rubén Moreira que para fin de este año la deuda externa de México la subirá Claudia Sheinbaum hasta los 19 billones de pesos. Pues, entonces ahí hay un claro ejemplo de por qué todo este mecanismo no solamente se ve en una instancia de gobierno o en una instancia federal, sino que tiene un conjunto de diferentes sectores, como usted bien marca, maestro Ruperto, ¿no? Tiene que seguir órdenes, pareciera México, de lo que acuerda Estados Unidos, y antes de eso Canadá también. Me acuerdo mucho de la foto cuando estaba Peña Nieto y en donde están saludando a los presidentes de Canadá, Estados Unidos, y están viendo el horizonte y no lo integran al Peña Nieto y se da la media vuelta y se quiere integrar y lo mandan, se vuelven a dar la vuelta. Entonces eso es algo como que también que te va dando un panorama en los medios de comunicación, ya sea como un distractor, ya sea como un tema chusco, un tema como el de los verdes molas, que es de secuestros, un tema como un avión que cae en pleno Ciudad de México. Entonces hay mucho. Ayer sacaron de que 3 narcotraficantes que Estados Unidos ha estado siempre pendientes de ellos, como lo es el Mayo, Zambada, el otro Caro Quintero y el último que también lo veo ahí, el Chapo, pero hay otro, me fue otro. Que les están ofreciendo que si ellos declaran culpables, pues les van a dar esta amnistía. Hay un sistema que te va diciendo, aunque parezca en medios o no, de hacia dónde va. Cuando su familia del Chapo se traslada a Estados Unidos con protección, desde allá te va marcando pautas. Entonces sí tienes que ver tanto el Poder Judicial, quién lo está administrando, quién administra el Poder Ejecutivo y el Legislativo, para que así entendamos cómo está la estructura a nivel internacional de las Cortes Interamericanas, donde ahí se protegen también estos temas, ¿no? Aquí le negociaron con los capos de que si se declaraban culpables se les conmutaba la pena de muerte. Entonces sería cadena perpetua, ya no pena de muerte. Entonces aceptan, pues la vida o la muerte, pues la vida, aceptan declararse culpables. Pero dentro de esas declaratorias de culpabilidad y negociaciones hay una serie de acuerdos en los cuales ellos se comprometen a realizar una serie de cuestiones, entregar información, entregar pruebas, entregar una serie de cosas. ¿Para qué? Para que con eso puedan presionar al gobierno de México y decirle, mira, tenemos estas pruebas sobre Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador lo están investigando desde 1989, cuando su hermano, que era agente del Ministerio Público Federal, fue detenido y defenestrado como agente del Ministerio Público Federal en Palenque por narcotraficantes. Desde ahí viene Andrés Manuel López Obrador ya con la pista puesta como narco, no como político de oposición, no como asesino de su hermano, no como narcotraficante y tráfico de armas, que era el trasiego de Palenque. Que esto le lleva a negociar con Cirilo Vázquez Lagunes, que era el cacique del sur de Veracruz y que estaba sentado en Tabasco, y que para el 2005, curiosamente, matan a Cirilo Vázquez Lagunes en Acayuca. Entonces, ¿por qué? Porque López Obrador maneja muy bien el artificio de la traición. Con él no puedes negociar. Tan es así que se le aplicó al Mayo Zambada, pero se le aplicó mal. ¿Por qué? Porque el Mayo
ya negoció con Estados Unidos y tienen toda la información de lo que es López Obrador, su familia y todas sus cómplices, incluidas Claudia Sheinbaum, que recibe 50 millones de dólares mensuales en campaña del Mayo Zambada. Entonces tienes una serie de criminales en el gobierno, que es un gobierno que sí, todo es global, es un proyecto global, no nada más es vamos por los medios de comunicación. No, pues es como por ejemplo Félix Gallardo, que iba por la marihuana y que después los Caro Quintero manejaban la marihuana, pero los Félix estaban allá en Tijuana, manejaban la cocaína, pero que la cocaína la empieza a manejar el ejército por medio del padrino de Miguel de la Madrid Hurtado desde la isla de Huatulco, y que después va creciendo todo ese conglomerado de iniciativa privada del narco hasta que empiezan a ubicarse dentro del gobierno. ¿Para qué quiero un político en el gobierno cuando yo puedo ser el que esté en la política? Entonces empiezan a apoderarse. ¿Y qué es lo que tenemos ahorita? Un narcogobierno, que ya es general, porque ahorita tenías el Poder Judicial y dices, bueno, llegaron por concurso, estudiaron, tienen esta Norma Piña 35 años de estudios, maestrías, doctorados, etc. Pero ahora, ¿quién llega a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia? Él mismo reconoció que no tiene el título de licenciado, ni de licenciado, y se ostentaba como maestro, que dice que es indígena y que lo único indígena que tuvo fue cuando López Obrador le dio el nombramiento como representante de las comunidades indígenas. Ahí se volvió indígena. Es una simulación y un delincuente el que llega a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, que no tiene ni siquiera el título, pero además ministros y magistrados son o fueron abogados de narcos o son narcos que estuvieron en la cárcel y que habían sido impugnados por la oposición porque no podían estar. Uno ganó estando en la cárcel. No, y hay una jueza de distrito que también tiene una carpeta de investigación y también va a ser jueza de distrito porque ganó. Pero aquí lo más grave tienes todo ese conglomerado que ya son delincuentes visibles, los que están en el Poder Judicial. En el Poder Legislativo ya salió a la luz quién controla el Senado y que es el notario de la mafia, que lo habíamos dicho desde hace mucho tiempo, pero que nadie creía, y que es Augusto, que ya no está muy Augusto, que es el notario de la mafia desde que estaba allá en su ranchito, que después empezó a convertirse en un narco verdadero y padrino en Tabasco y que lo ponen en la Secretaría de Gobernación. Y así vas viendo gente del Poder Legislativo que conforme los vas encontrando sus antecedentes, ves que el Poder Legislativo, si no todo, la gran mayoría, está en manos de criminales, de narcos. Y que ahora te hacen el juego de que liberan secuestradores para perseguir periodistas porque se hace justicia y que veamos cómo se aplicaba la justicia. Sí, y las 6 víctimas que señalaron Israel Vallarta recibieron justicia con la liberación de Israel. Ya tenemos una santa patrona de los criminales del Palacio Nacional que es más cínica y descarada que López Obrador. La Sheinbaum Valverde. La Sheinbaum Valverde, perfecto. Mira, tocaste muchos puntos que es que todos están concatenados. Que quiero de alguna manera resumir. Primera, los que van a llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Poder Judicial de la Federación están señalados como delincuentes. ¿Por qué señalados como delincuentes? Porque, primera, utilizaron un método de los acordeones para ganar las elecciones. El método que utilizaron es, como lo dice la propia ley, puede ser una de los pretextos para que no se valide la elección, pero la otra, el INE está confirmando
que son unos delincuentes cuando les imponen una multa. Les imponen una multa porque cometieron un delito. Y si cometieron un delito son unos delincuentes. Y si son unos delincuentes no pueden ser tomar el cargo de la Suprema Corte de Justicia y de Legislaturas y ministerios. Los jueces y magistrados, ¿no? Entonces, esa es la parte Se reconocen que es ilegal. Reconocen con esas multas de que sí hubo una afectación a la elección misma y que además que cometieron un delito y tan lo cometieron que les impusieron una multa. ¿Pero entonces, qué dice el INE? Sí, No se puede hacer nada porque ya está hecho. sí, pero les imponen una multa y los declaran culpables. Pues. Son culpables, Sí. pero ya ocuparán el cargo porque ya no se puede hacer nada. Pero además de eso, ellos en lo personal unos están en la cárcel, tienen expedientes abiertos y otros fueron encarcelados. Y que ellos son reclutados por Morena, un reclutamiento masivo en el cual los meten a la tómbola, en donde ellos seleccionan en la tómbola quiénes van a quedar y son los que los que mandan para que le digan, estos son por los que puedes votar. Es un absurdo, es totalmente fuera de cualquier lógica, en el cual esto, pues, como diría alguien que esto ya se acabó, ya el pueblo ya se acabó. ¿Qué es lo que viene? Bueno, dicen que esperan a San Trump, pero Trump va a actuar. Él ya tiene toda la información. Él incluso quemó a la gente y toda una serie de rollos y que iba a lanzar extracciones quirúrgicas, etc. Pero desde 1825, don Joel Ponce, sabemos que Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Y si Trump obtiene todo lo que le está dando Claudia, se lo da Trump. Y dice Trump, no quiero ese comunista vividor, el rabanito de Pablo Gómez. No te preocupes, lo quito. Bueno, entonces todo lo que le piden se le está dando. Aunque eso sí, defendemos la soberanía. ¿Cuál soberanía? ¿La de los narcos en el poder? No, yo creo que vuelvo a caer al trabajo más organizativo desde las bases, desde las colonias, las organizaciones. A mí me ha tocado participar en varios proyectos de gobierno, presentes, pasados, y pues al final no sé si muchos de los eventos que hacen, ya sea en ayuntamiento, gobierno o federal, son solo para dar circo y pan a la gente y mantenerlas entretenidas, o cuando son reales y verdaderos ejemplos, como que hacer un programa de radio a través de un café real que está en el centro de la ciudad, como el que está fuera de los libros, otro que no es patrocinado por gobierno ni por intereses políticos, sino son leales a lo que ellos piensan, a lo que nosotros pensamos y lo hacemos realidad. Sin Claudia Sheinbaum, sin AMLO, sin Peña Nieto, sin un Jaime Valls Esponda que también mete sus manos con familias desde lo administrativo y lo magistrado. Entonces, ¿cómo podemos entender bien la política si hay miles de apellidos detrás que cuando les conviene tienen unos intereses a raíz de ciertas empresas que producen servicios y productos, tanto de una forma legal como de una forma ilegal? Hay ahorita convenios con las instituciones del Poder Judicial, con la Secretaría del Humanismo, que dan medicamentos a muy bajos costos mientras están haciendo firmas y convenios con el sector salud, donde no hay ni un solo medicamento. Qué hipocresías entonces, que mientras se hacen eventos de algarabía, uniendo a los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, se quiere pretender que las organizaciones sociales se contaminen de este trabajo. Y que no es posible que también que cuando se quiere hacer por las buenas, vemos que estas organizaciones con sus cúpulas de poder
se apropian de los pensamientos que muchos jóvenes han invertido ahí. Ahorita estoy viendo en Facebook un evento, Alianzas Hábitat, del ayuntamiento de municipal. Para empezar, ni saben qué es un hábitat, no saben de tecnología espacial, no saben de nada. Se suben al tren del mame, como se dice, simplemente porque ven una oportunidad de negocio. Ahí tenemos a nuestro exgobernador en Florida, donde también uno de los principales creadores de empresas aquí en Chiapas de la tecnología espacial es de Florida. Todos esos nexos, tanto de lo legal como de lo ilegal, hace que hoy estemos en Chiapas nada más como el patio trasero. Ahora lo quieren volver la cocina de Estados Unidos. Pero seguimos siendo dependientes de un país, dependientes de lo que digan otras familias de otros lados del mundo, cuando lo principal debe ser la justicia, la legislación, desde la autonomía, desde nuestros lugares. Si no, no vamos a poder hacer nunca nada, siento yo. A ver, en este punto yo considero que parte de la responsabilidad, y que es muy grande, es la de Eduardo, el gobernador, porque lo que me platicaba mi madrina y todo eso, pues no lo estoy viendo en los hechos, estoy viendo que hay una confirmación de nexos, por ejemplo, en las fotos de que vamos a combatir la corrupción y en un evento trata muy bien y se toman las fotos con Cruz, el que fue secretario de Salud, que fue acusado de desviar más de 600 millones de pesos a una de las empresas de utilio. Lo que señala en las auditorías son 1.500 millones de pesos. Y además te hago una aclaración. El que se tome las fotos con el gobernador no los exime de responsabilidad y de que pueda terminar en la cárcel. Ya lo ha demostrado por dos personas. Es que a eso vamos, necesitamos ver acción en ese punto. Tenemos plenamente el pueblo de Chiapas, que puede ser votante o no votante, puede ser el partido o no el partido, todos, y el secreto a voces tienen ubicados a quienes son los saqueadores o quienes fueron los operadores del saqueo, tanto en el tiempo de Velasco como en el tiempo de Vigila. Y mientras no haya una acción fuerte y directa del gobernador, seguirá esta situación imperando la impunidad. ¿Y qué genera la impunidad? Empieza a crear desilusión. Y toda la desilusión pues, es mala consejera. No sé si a ti te pasó que alguna mujer que desilusionaste, ¿cómo te fue? No, yo nunca. Pero a mí me fue bien y además los caballeros no tenemos memoria. Pero los que sufrimos alguna desilusión, generamos alguna desilusión en alguna mujer, sabemos cómo reacciona esa desilusión que genera. Quiere llorar. Imagínate la desilusión de una población hacia su gobernador. Y ya va pasando el tiempo y no vemos casos concretos. Ya tienes la nota esta de reforma en Comalapa de la complicidad de los pacales con el crimen organizado. Acaba de salir la nota en reforma. Sí, está bien, aunque salga en reforma. Estamos esperando a que se confirmen toda esa información. Lo que sí quiero decir es que está repuntando la violencia en el estado de Chiapas, pero más a nivel nacional. A nivel nacional estamos viendo lo que sucedió en Tamaulipas con el asesinato del delegado de la Fiscalía General de la República. Estamos viendo en Veracruz el caso de la maestra taxista. Estamos viendo en Veracruz también el hallazgo de una centena de muertos. Estamos viendo en Jalisco también las fosas clandestinas.
las narcocosas. Estamos viendo qué está sucediendo en Tamaulipas, qué está sucediendo en Sinaloa. El asesinato del líder de la Croca en pero aquí Yucatán. en el estado de El Chiapas, deportivo de Canelo. sí, Ahí hallaron armas y un montón de droga en el deportivo de Canelo. De Canelo, perdón. Le cayó Marcos. pero mira, de alguna manera y se ha cumplido la promesa del gobernador Eduardo Ramírez de pacificar el Estado, de combatir a la delincuencia organizada, y ya se está viendo más tranquilidad, aunque yo estoy diciendo siempre, y lo he repetido muchas veces, que esa seguridad, esa paz, esa tranquilidad está colgada sobre alfileres. Sí, la situación es muy delicada y yo siento, lejos de la tranquilidad, siento más desasosiego y más inseguridad. Eso de que lleguen los pacales y se metan a tu casa, te siembren droga y se roben tu motocicleta, se roben tu camioneta, pero además se lleven los ahorros de una ama de casa, que eran 50,000 pesos que tenía destinados para otra cosa, y que lleguen los pacales, habla muy mal de esta nueva era. Y necesitamos acciones concretas ya del gobernador. Ya no hay un espacio más a la esperanza. O se actúa o se actúa. Sabemos que los intereses son muy fuertes, que tocar algunos hilos del poder son muy delicados. A Rutilio se le puede mencionar como el cuñado de Augusto, Tabasqué, el notario de la mafia, pero además tiene una red criminal extendida en todo Chiapas. Sabemos que no es sencillo para Eduardo en un momento determinado pensar en tocar esa estructura. Es difícil, sobre todo en el Cerro Carranza. Sabemos que el Condorito no está respondiendo a los intereses del gobernador y que únicamente está sirviendo como para amortiguar con declaraciones. No hay acciones. Entonces necesitamos una acción concreta. Sabemos que es riesgosa, sabemos que es de alto calado, pero Chiapas es lo que espera de su gobernador y ojalá no lo desilusione. Miguel Ángel, una conclusión. Antes de esto, en México estuve con nuestro querido amigo Roberto López Moreno. De ahí estuvimos platicando con él y llegamos a la conclusión de que los periodistas o poetas o escritores, artistas en general, si estamos en México, se nos va a calificar de izquierdistas o comunistas. Si estamos en Moscú, se nos va a calificar de proimperialistas y pro-yanquis. Si estamos en Cuba, somos traidores a Fidel y a su herencia. ¿Por qué? Porque el artista está por encima del siglo, no está cerrado, y su condición natural de libre pensador, un escultor, un pintor, un músico, le lleva a analizar, decodificar y procesar esa información, y obviamente no sale positiva para los hombres y mujeres del poder y buscan de alguna manera descalificarlo. Entonces salió porque estábamos hablando de Pepe Revueltas, de que el mismo Roberto López Moreno en algún tiempo comulgó con las cuestiones de izquierda, y le comentaba que Octavio Paz también fue de izquierda. Incluso fue a sumarse a España a un ejército de intelectuales para combatir a los fascistas, a tomar las armas, no nada más a hablarlo como Emilio Pacheco, que era guerrillero de azotea. No, Octavio Paz fue allá a España a sumarse a un ejército. ¿Y qué pasó? Posteriormente se va dando cuenta de que la izquierda es un pretexto para secuestrar la pobreza y enriquecer a una minoría. En esa minoría, llámese Daniel Ortega, empezó a darle la espalda a Nicaragua. Y es cuando la izquierda mexicana, que responde al mandato soviético, empieza a atacar a Octavio Paz.
Así como la chairiza ahorita, si dices algo de Claudia, de López Obrador, se le da encima, así se iban ellos en ese tiempo en contra de Claudia Sheinbaum. Y cuando va a dar una cátedra y le dan el doctorado honoris causa en la Universidad de Harvard, lo satanizaron, ya no le sufren. Por eso llegamos a la conclusión de que el artista está por encima de esas doctrinas, de esos signos, por su misma condición natural de ver, analizar y procesar lo que está en su entorno. Y mandó un saludo aquí en especial a los de la chiapanecada y a Chiapas en general, porque él dice, mi familia es de los más chiapanecos que hay. Y pues un abrazo a mi querido Roberto López Moreno. Hice un cuento porque me platicó una anécdota de que fue a Colombia, a Popayán, y que después de que dio la conferencia quería visitar el museo del poeta mayor que hay allá en Colombia, que es Valencia, creo que es Guillermo Valencia. Y fue él y otros compañeros, y se paran cerca de la puerta y ven que va un tipo con capa y sombrero, y se para, ve para todos lados, se mete a la casa y desaparece. Entonces ellos se regresaron, y ya no es hora para ver la casa museo de los poetas. Al día siguiente van y le preguntan a Roberto, ¿y cómo es la persona? Y lo describe. Es que él vivía aquí. ¿Cómo que vivía? Sí, era el hijo del poeta, pero murió ayer a las 12 del día. Y usted dice que lo vio a las 8 de la noche. Entonces, en base a eso escribí un cuento que ya se mandó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, ya nos contestaron, y en la próxima les compartiré la carta que nos enviaron de allá. Tu conclusión final, antes de que se me vaya a acabar la pila de la máquina. Pues agradecer mucho el espacio siempre aquí de Café Biomaya, un lugar que queda al lado del Centro Cultural Jaime Sabines, y que pues siempre nos reciben con mucho cariño, mucho afecto así a los tres. Igual en el tema ya de conclusión, muy importante ver todos los panoramas, el económico, el legislativo, el político, el periodístico, y ahorita que mencionaban el artístico. Antes de esto yo quería mencionar de que igual tengo un compañero que tiene ahorita un problema de unos despojos de terreno, una lucha que lleva a su familia encabezada por su papá que ya murió más de 49 años, lleva 49 años en esta lucha, y que queda muy ad hoc con todo lo que platicamos acá, ¿no? De esos gobiernos que cambian y cambian, y las injusticias siguen. Entonces en cada cambio de gobierno cambian algunas estructuras, pero otras se mantienen. Ese señor tiene una historia pues real, ¿no? Cercana, en el pueblo de Pichichiapan y Tonalá, en donde 438 hectáreas fueron despojadas de su familia a base de criminales que venían de Michoacán, Guerrero, Cuernavaca, y se refugiaban ahí. Una tarea para el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, que se vea esa pasión por Chiapas que ruge femenino. Que sí se va a servir, ya dio la autorización, o más bien el llamado a las fiscalías que atiendan al señor. Esperemos que las fiscalías de allá no caigan en corrupción. Y aprovecho a invitar para un mural en el cual vamos a estar publicando después el apoyo para realizarlo al lado de la iglesia de San Roque, recordando a Marcelo, al padre Marcelo, un fiel luchador de las clases sociales, de los pueblos, de los sindicatos, de aquellos que no tienen voz, y que también lamentablemente el 24 de octubre, el 20 de octubre del año pasado, 24 se me fue la fecha, fue asesinado, igual por intereses políticos, religiosos, económicos, y en fin, cómo esto cercanía con el Pablo. Y entonces vamos a estar pidiendo también un apoyo para poder realizar ese mural. Gracias. Yo creo que va a ser el premio Colibrí de Oro post-morte de este evento que viene el padre Marcelo. Mi querido Ruperto, periodista leyenda, tu conclusión. Mi conclusión es que este programa ya concluyó, y además que, si se dan cuenta, somos tres y somos tres pensamientos diferentes. Cada quien trae su ruta crítica y cada quien
abiertamente dice lo que cree. Y nos quedó en el tintero mucho que platicar, sobre todo lo de la no primera dama del gobierno de López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller. Iba a decir el apodo que le dije, pero no. Entonces ya, fíjense, la incongruencia y el descaro, el cinismo. Ella fue la que promovió el choque del gobierno del presidente, más que nada, con el rey Felipe VI de España. Y ahora ella pide a la nacionalidad, o no sé qué sentido, a España, y donde tiene que juramentar lealtad al rey. Lealtad y fidelidad al rey. Fidelidad al rey. Entonces, pero no solo es ella, es también el hijo. Y van a vivir en una de las zonas más lujosas. El que se parece al Duarte, ¿no? La Moraleja, se llama. El chamaco que se parece al Duarte. Sí, también, y entonces ya todo eso lo dejamos. Y que los dos hermanos, Pío Lorenzo y Ramiro López Obrador, también están solicitando su residencia en España. Entonces, quiere decir que el gobierno de López Obrador sí sacó de la pobreza y de la miseria a sus hermanos y a su familia, y que los hijos son millonarios a pesar de que no trabajaron nunca en nada. Con 200 pesos en la cartera de López Obrador. Pues un así, par de zapatos. Un par de zapatos. Así es, mi querido periodista leyenda. Somos unidos, no uniformes en el pensamiento. Un nido de... Bueno, pues muchas gracias, queridos cercanos visitantes. Nos tenemos que retirar porque ya se va a acabar la pila. Hasta la próxima, si nos dejan, y si no, pues también en el Biomaya. Un abrazo a Nazario, que no lo vimos hoy, quién sabe por dónde anda. Un abrazote.